¿Listo ahí? Ya. Ahora sí deben escucharme con mayor claridad, seguramente. Bien, Sí, profe. entonces, a ver. Ya, gracias. Que puse el audífono. Ya, ahora sí. Muy bien. Ya estamos hablando. Ya, según me dicen, ya se escucha. Ok, entonces, el capítulo que estamos abordando son las funciones de varias variables. Ya. Funciones de Rn a R. Repito, funciones. Ya. Acá. Así, a grosso modo, funciones, ya, con dominio en Rn, que va a tomar valores reales. Es decir, tomaremos un elemento de Rn y le adjudicaremos un valor, ya, un valor real. Ya. Esto de acá es un número real. Bien. Y este tipo de funciones, particularmente cuando n vale 1, ya, la entidad geométrica, ya, que subyace de este tipo de funciones es una curva. Y si n vale 2, son superficies. Son superficies, superficies de este tipo, imagínense así, ¿no? Ahí está. Superficies de este tipo. N vale 2. Para n igual a 3 es lo que llamamos pues las hipersuperficies, ¿no? Hipersuperficies. Hay unas entidades geométricas que no las podemos visualizar, ¿no? Pero ahí entra pues la razón, ¿no? Ya, los ojos, ya, de la razón. Entonces eso es un instrumento, una herramienta poderosa para ver lo que no se puede ver, ¿no? Con los ojos. ¿Se dan cuenta? Así, ¿no? Para ver lo que no se puede ver. Hay personas que pueden ver el miedo de otras personas. ¿Ya? Pues hay personas que pueden, como dicen, leer los corazones o las mentes de otras. Son cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, he conocido personas con esas cualidades. ¿Ya? Es como ver la cara de un joven enamorado, ¿no? Le miras la cara, ya, este chico está enamorado. Listo. Oye, pero ¿cómo sabes? No, es su cara. Yo sí lo veo, dicen, ¿no? Entonces, esas son cosas curiosas. A veces se desarrollan esas cualidades. Los viejos policías a veces desarrollan esas cualidades. Ven una multitud y entre esa multitud detectan ahí, dicen, no, ese par de jóvenes son choros. ¿Cómo? Bueno, unas lecturas. Habíamos visto las curvas de nivel, ¿cierto? Las curvas de nivel. ¿De acuerdo? Ya. Bien, entonces, las curvas de nivel. En este caso, ya. Ya, en este caso,
acá tengo ¿no? Tengo aquí una función en dos variables, que también lo denotamos por z, a la f. Entonces comenzamos a dar valores a z y aparecen unas curvas. Son las llamadas curvas de nivel, ¿no? Son planos, viene un plano así horizontal, corta a la entidad geométrica y deja esa traza, una circunferencia. Más arriba, en otro nivel, nuevamente un plano, ya, un plano, ¿cierto? Viene y corta a la entidad geométrica y deja esta traza. Entonces las trazas nos dan una idea, ya, ¿no? De lo que entendemos por curva de nivel y también por la forma como sería pues la superficie o la entidad geométrica. Las trazas nos dan una idea de cómo sería, ¿ya?, la entidad geométrica, ¿ya?, que subyace a la función. Entonces la función trae tras de sí un objeto geométrico. Así podríamos entenderla, ¿no? Ya. Y así se van generando y graficando superficies. Teniendo las superficies, muchas cosas comienzan a emerger, ¿no?, en interrogantes. Por ejemplo, acá tengo una superficie y veo que, por ejemplo, si venimos de este punto, bajamos y llegamos a este punto central, que parece hacer el papel de mínimo, luego sube. Pero también si vamos subiendo de por esta curva, hace el papel de máximo. Entonces, este es un típico punto con un comportamiento singular, ¿no? Entonces, un punto típico, singular, bueno, que más adelante le llamaremos punto silla, en analogía a ese punto que se conoce para curvas como puntos de inflexión. Y así, como por ejemplo para la paraboloide, esto de acá, ¿no? Entonces parece ser que hay un punto que está muy por debajo de todos. Entonces es un punto mínimo, ¿no? El punto más bajo de la superficie es el equivalente a un punto mínimo. ¿Cómo localizar esta clase de puntos? Y si invertimos el paraboloide, si invertimos, estaríamos hablando pues de, ya, imagínense así, ¿no? Entonces este punto sería pues un punto máximo. Punto máximo. ¿Cómo localizar esta clase de puntos? Entonces es lo que viene por delante, ¿no? Examinar, determinar los puntos que realizan mínimos, máximos y puntos silla. También abordamos el concepto de superficie de nivel, ¿no? Superficie de nivel, ahí están las superficies. La gráfica o el objeto geométrico que subyace a esta función pues está en R4. Está en R4. Y si ya entonces, si tenemos un hiperplano z igual a 1, w igual a 1, w igual a 1, ¿no? W igual a k. Entonces, si w es el hiperplano k que corta esta superficie, deja esta traza, que vendría a ser pues un cono. Entonces este hiperplano corta al objeto geométrico y deja esta traza. En ese sentido son el equivalente a curvas de nivel, pero en este caso son superficies de nivel. ¿Ya? Superficies de nivel. Por ejemplo acá, ¿no? Esta función
está en R4. Está en R4. Esta función con un hiperplano cortamos y deja esta bola como traza, ¿ya? Como superficie de nivel. Entonces, las superficies de nivel de esta función son bolas, ¿ya? Son esferas, como se podrá ver. Y así, ¿no? En el otro caso, las superficies de nivel son cilindros. Bien, y así, ¿no? Se puede generalizar el concepto, ¿ya? Para funciones de Rn, ¿no? La teoría de supercuerdas, por ejemplo, está en R11, ¿ya? Teoría de supercuerdas está en R11. Entonces, en R11, imagínense, pues, cómo se entiende la entidad geométrica, ¿ya? Que acompaña la función. Y las llamadas, ¿ya? Hipersuperficies de nivel, cómo interpretarlas, cuestiones de ese tipo. Y entonces iremos viendo más adelante los conceptos. Y las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de funciones. Ahí están las operaciones y la composición de funciones que vimos. También presentamos el concepto de límite. Ya el concepto de límite, con los épsilos y deltas inclusive, ya. Pero, como en este caso, acercarse al origen, al 0, 0, a través del, ¿no? A partir de un punto X, Y, que está X, Y, ¿no? Está ahí. Entonces hay muchas maneras de llegar al origen, ¿no? Por aquí, diferentes caminos. Entonces, el concepto de límite va a tener pues una connotación diferente. Pero hay algunos principios que se mantienen, como el concepto de unicidad de límite. Por ejemplo, tomo dos caminos y cada camino me arroja valores diferentes. Y de acuerdo a unicidad del límite, como son diferentes, la función no tiene límite. En consecuencia, seguramente hay un salto, ¿ya? Hay un salto ahí en la superficie, ¿no? Entonces, alguna ruptura, cálculo de este límite, punto de acumulación es 1,2. Entonces, operando, aquí límite vale 0. Las coordenadas polares también pueden venir a nuestro auxilio para el cálculo de límites, ¿no? Las coordenadas polares. Entonces hay que saber calcular límites, ¿ya? Por ejemplo, para cuestiones como la continuidad y la diferenciabilidad. Por ejemplo, en este punto, ¿no? Acá quiero llegar al origen. Entonces, del punto X, Y, puedo llegar al origen a lo largo de un arco parabólico, a lo largo de un arco de una circunferencia. Haciendo hay miles, infinidad de curvas que puedo usar para llegar al origen. Con 3 curvas probemos. Ya, con 3 curvas. Con 3 curvas. Las 3 curvas, por ejemplo, me arrojan 0, 0, 0. Entonces ahí se genera una conjetura, ¿no? Parece que el límite es 0. Parece que el límite vale 0. Entonces, para verificar, para confirmar que así es, entonces vamos al mundo de los épsilos y deltas y efectivamente, ¿no? Para cada épsilo podemos encontrar un delta, ¿ya? Tal que verifique la definición del límite. Una definición que actualmente está bien establecida, ¿no? Dada la rigurosidad matemática que le interesó mucho al matemático Cauchy, ¿ya? El matemático Cauchy. Vamos así entonces. El matemático Cauchy, pues durante la Revolución Francesa era un monarquista, ¿ya? Era un monarquista. Y cuando estalló la revolución, bueno, pues escapó de Francia, entonces que le cortaran la cabeza.
porque parece que además era funcionario del monarca, ¿no? Y los funcionarios pues corrían grave peligro. Y así, durante esos tormentosos años de la Revolución Francesa, también hubieron matemáticos, ¿no?, que estuvieron a favor de los jacobinos, ¿no?, acompañando a Robespierre, como el matemático Fourier, ¿no?, de las series de Fourier, de la transformada de Fourier, ¿no? Ya pues, entonces, la sociedad de esa época se dividió, ¿no? Los intelectuales se dividieron, como en este momento pasa en nuestro país, ¿no? Los intelectuales también se han dividido, ¿no? Unos a favor de un candidato y otros a favor del otro candidato, ¿no? Y así está, pues, nuestro panorama político. Y en todas las épocas pasa eso. Todas las épocas pasa eso. Ya. Por ejemplo, en la época de Hitler, un intelectual famoso, ¿no?, que aplaudió a Hitler, ya, que le van, ¿no?, ya, que se puso la esvástica ahí en el hombro, en el brazo, pues fue el famoso filósofo, ¿no?, Heidegger. ¿Se dan cuenta? Y así, pues, son nuestras épocas. Otros, en cambio, pues, combatieron a Hitler, ¿no?, y a veces lo pagaron con su vida. Entonces, esa es la historia, pues, también de lo que acontece en el mundo intelectual, ¿ya?, con los intelectuales comprometidos, a veces con causas erróneas. Sigamos a ver. Sigamos. Comento esto porque el día domingo, el periodista Hugh Walker, creo que en Canal 4, Canal N, sí, Canal N me parece, ya lo entrevistó pues al físico nuclear Modesto Montoya, de la UNI. El doctor Modesto Montoya pues es un prestigioso físico nuclear que realiza una gran tarea, ya, tratando de unificar, reunir a los científicos que están en el extranjero y procurar establecer enlaces, contactos, para que gente peruana viaje al extranjero, ya, por becas, por capacitaciones, y si es posible, que vengan al Perú a contribuir con sus conocimientos, ¿no? Ya, entonces, en ese esfuerzo, él viene proponiendo pues la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que realmente podamos superar esta etapa pues de ser simples exportadores de materias primas, ¿ya? Entonces dejemos de materias primas, venimos exportando desde la época de la conquista, ¿no? Y no hemos superado eso, ¿no? Como el guano de las islas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué hacemos? Lo metemos en un saco el guano, subimos a un barco y ya estamos exportando. Pero no hay nada de tecnología agregada, ¿no?, para poder cobrar un poco más, ya, un poco más caro, y así beneficiar pues el Estado peruano. Entonces son temas que también interesan ya a la comunidad científica, el qué hacer de los políticos, ya, de los políticos para que ya el campo del conocimiento científico y tecnológico se pueda desarrollar en nuestro país. Es necesario. Sigamos entonces la continuidad. Ciertamente, hablamos de que una especie, pues aquí, ¿no?, ya de, ¿no?, aquí sin agujeros, liso,
Así como una curva continua, tenemos acá una superficie continua. Mientras que aquí la superficie tiene rasgaduras y agujeros. Y en ese sentido no es continua. Entonces, eso es en términos geométricos. En términos matemáticos, la continuidad se puede establecer mediante este límite y esta evaluación. Esto de acá es un número real. El límite es un número real. Si ambos existen como números reales, entonces podemos igualar. Si este límite puede que exista, pero este número no existe, entonces algo que existe igual a algo que no existe no es dable. Tienen que existir ambos como números. En ese sentido, es la función continua. Los dos tienen que existir como números. Bien, entonces un poco es sentido común, ¿no? Bien, entonces ahí vimos la continuidad de algunas funciones. Lo que venía ya era algo más interesante, lo que estamos llamando las derivadas direccionales. Bien, derivadas direccionales. Bien, quiero reiterar este punto. ¿Ya? Aquí está la clave del concepto de la derivada. ¿Ya? Del concepto de la derivada. Veamos. Había establecido que lo que ustedes saben, funciones de R a R, funciones reales, entonces se establece en un plano. En un plano, como verá, listo, la teoría, ¿no? Entonces, en el plano tenemos ahí una curva, luego la recta secante, y así, ¿no? Entonces ahí, coordenada P, la abscisa de P, la abscisa de Q, bien. Su ordenada de P es f de x, ¿no? Y el otro es f de x más h. Entonces tengo punto Q y el punto P bien establecidos. Entonces calculo la pendiente M. La pendiente M de la recta L sería esto de acá. Pero si es que h tiende a 0, significa que x más h tiende a x. Pero arriba significa que Q baja a través de la curva hacia P. Y a su vez la recta secante va tomando una posición límite hacia una recta tangente. Entonces, de esa manera podemos hablar aquí en términos de límite que este número sería pues la pendiente de la recta tangente. Entonces, la pendiente de la recta tangente también le llamamos la derivada, ¿no? En el punto. Entonces la pendiente de la recta tangente como derivada en el punto. Es el nombre que le damos, ¿no? A algo que recién nace, ¿no? Derivada. Y notaciones, ahí está, una D para indicar la derivada. Estas ideas la extendemos al espacio. Entonces, si bien la derivada se ha aquí elaborado, construido en el plano, extendemos estas ideas al espacio donde están las superficies. Entonces, muy bien, tengo acá mi superficie. Entonces acá voy a tener un plano, ¿ya? Un plano que corta verticalmente, ¿ya? Perpendicular al plano XY, perpendicular al plano XY. Entonces, deja esta traza, la curva que está aquí en rojo, listo. La curva que está en rojo es una curva plana. Ajá, como verán. Entonces, toda la teoría que vimos arriba, para R2, le aplicamos. Como arriba tengo dos puntos, P y Q, entonces puedo ya trazar una recta secante, L, ahí está. Tengo las coordenadas de P, ¿ya? P, por ejemplo, baja y choca al plano XY. Tendré entonces el punto X raya. El punto X raya es de la forma X, Y.
está en el plano X, Y. Entonces acá proyectamos el punto Q al plano X, Y, y este sería acá, este sería el punto. Nos hemos desplazado hacia este punto a través, ¿no?, en la dirección del vector U, ¿cierto? Así, ¿no?, en la dirección de U. Listo. Una distancia H. Una distancia H. Tengo el punto P, tengo el punto Q en el plano, en este plano. Entonces, puedo calcular su pendiente. Ahí está la pendiente. Ya. Está la pendiente. Como decía, la pendiente, un poquito vamos a mejorar esta la notación. La pendiente sería entonces acá X raya ya más HU. Ahí está. Es HU. Esta sería la pendiente de la recta secante. Bien. Ya. Entonces esta corrección se la voy a mandar ya en el Moodle, ya arreglado. Entonces sería eso. La pendiente de L. Ahora, ¿qué pasa con H? Lo mismo, ¿no? Si H hacemos tender a 0, entonces aquí H tiende a 0, quiere decir que este punto comienza a regresar, ¿no? Comienza a regresar hacia X. Y si es así, el punto Q, a través de la curva roja, comienza a bajar hacia P. Y la recta secante toma la posición límite y se convierte en recta tangente. Entonces, eso está pasando en el plano, ¿no?, que nos hemos trazado. Ya. Hasta ahí simplemente es una repetición, ¿no?, de lo arriba mostrado. Luego, tomo límite, todo esto de acá, me estoy tomando límite, cuando h tiende a 0, y obtengo pues la derivada. Pero es una derivada, ya, que por la presencia de U, mira, la presencia de U, ¿no? U varía, entonces la derivada varía. U apunta a otra dirección, mire, el vector U, como podrán ver, pues el vector U, acá está el vector U, puede apuntar pues en infinitas direcciones. Cada dirección define pues un plano, Entonces imagínense que U apunta hacia aquí. Entonces el plano, ya, entonces el plano sería así, ¿no? ¿Se dan cuenta ahí? Ahí estaría así. Otro plano. Entonces, entonces, en ese otro plano también aplicaría la misma teoría, ¿no? Recta tangente en P. Y así. Entonces, por eso acá aparece la derivada, pero en la dirección del vector U. Entonces, en el punto P, por el punto P, yo puedo trazar pues una infinidad de planos, ¿no? Un plano así, ¿no?, por acá, otro plano para allá, así. Entonces, por el punto P pasa infinidad de planos. Es como que este plano de acá, rotara pues alrededor de P, ¿no? Es infinidad. Bien, entonces, esta derivada depende de U. Por eso le llaman derivada direccional. Derivada en la dirección de U. Derivada en la dirección de U. Bien, como estamos en X, Y, Z, entonces y U está en el plano, ya, U es un vector en el plano X, Y, ¿no? Entonces, es de interés, por ejemplo, ¿y qué pasa si U tiene la dirección del eje X y la dirección del eje Y? ¿Cómo sería? Entonces, comenzamos a particularizar, ¿no? Cuando U es, ya, cuando U es igual, por ejemplo, U es igual al vector Y. Cuando U es igual al vector Y.
Entonces sería x más HU, tomaría esta forma. ¿Ya? X es x, y. ¿Ya? Y así. Tomaría esta forma. Entonces, reemplazando en la derivada direccional, tomaría esta forma. Tomaría esta forma. Entonces sería la derivada en la dirección de y, en la dirección del vector y. ¿Ya? U es unitario, en la dirección del vector y. Bien, como va en la dirección del vector y, es lo mismo decir en la dirección del eje X. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar, ¿no? En la mayoría de los libros, la derivada direccional en la dirección del eje X. También conocido como derivada parcial con respecto a X. Así también leemos, ¿no? Entonces, de esa manera surge esta notación. Es una derivada direccional. Y cuando U sea igual a J, 0 por 0, 1. Entonces, X raya más HU, entendiendo que X raya es X, Y. Estamos en el plano. U es lo que estoy tomando acá. Entonces ahí está, toma esta forma. Y entonces, ¿qué pasa aquí? El efecto, mira, aquí el efecto es en el primer componente. Ahora acá es en el segundo componente. Y así. Entonces esta sería la derivada direccional en la dirección de J. Y J sigue la dirección del eje Y. Por eso se le denota de esta manera. Estos son los casos especiales cuando U apunta en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Ahora, respecto a las notaciones, por ejemplo, las notaciones, a ver, miren, ahí está, ¿no? Lo que he visto, ¿no? Acá arriba, cuando toma un límite, ahí está. Ahí está, nuestra derivada direccional, tal como hemos construido el concepto, ¿ya? Entonces, tal como hemos construido el concepto, o llámale también deducción. Bien, la derivada direccional. Lo formalizo estableciendo la definición. Entonces digo, ¿no? Si tenemos una función de Rn a R, generalizo, ¿no? Para Rn, ya, llamaremos derivada direccional, ¿no? En la dirección de U, ¿no? A este límite, ¿ya? Que denotaremos de esta manera. La derivada direccional de f en la dirección del vector U. Ya, para Rn ya, miren, se generaliza. Y la derivada sería, y la notación sería derivada de f en la dirección del vector U. Miren, más adelante cuando veamos campos, volveremos a esta notación. Entonces la derivada con respecto ya pues al vector U. Y hemos visto, ¿no? Entonces, de ese modo. Ahora, no se pierde generalidad si n vale 1. De R a R y U vale 1. Entonces está 1, 1 de prácticamente. Esta definición abarca lo que usted sabe de Mate 1. ¿No? Entonces, esta definición también vale para R1, para funciones así reales, ¿no? Ya, observe que en el punto P existen infinitas derivadas direccionales. Según U cambia de dirección, es lo que dije, ¿no? Entonces, hay infinitas derivadas direccionales en el punto P, según donde apunte U. Según donde apunte U. Y ya. Muy bien. Tenemos eso. Pero hay cositas también, ¿no? Que uno podría ver, ¿no? Unas cositas acá. Por ejemplo, miren acá. Las derivadas direccionales. Por ejemplo, mira acá la curva roja. La curva roja. Ya. Tiene pues un máximo. Entonces, una de las derivadas direccionales apunta en la dirección del máximo, ¿no? ¿No les parece? Mira, acá hay un punto máximo.
Entonces, una de las derivadas, como hay infinitas en P, unos apuntando para allá, otros para allá, así. Pero hay una que está apuntando hacia el máximo, ¿no? Hacia acá. Entonces, eso será interesante más adelante. Sigamos a ver. Un ejemplo, un ejemplo. Este ejemplo es emblemático en el sentido de que nos va a servir como referente para construir la derivada. Bien. Tengo acá una función en dos variables, como podrá ver, y puedo calcular la derivada parcial, estas derivadas direccionales. Entonces puedo calcular este par de derivadas direccionales, ¿no? Esta derivada direccional en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y. Ya, derivadas direccionales. Bueno, como dice la teoría, entonces la derivada direccional en la dirección del vector Y es este de acá, ¿no? En la dirección del vector Y. Entonces, donde veo X, pongo X más H. Ya, donde vemos X, ponemos X más H. Entonces, acá miren, X más H cuadrado. X más H, ahí está. Menos F de X. Prácticamente estoy reemplazando ¿dónde? Estoy reemplazando aquí, ¿no? Ahí está. En lugar de X, que pongo X más H. Y conserva su lugar. Y la función es la misma que se dio. Entonces, la derivada, ¿no?, con respecto a X sería acá, ¿no? Listo. Solamente X más H es el que sustituye a X. Ahí está. Entonces, todo acá sustituido, listo, listo. Entonces, acá X cuadrado aparecerá. Con este X cuadrado se cancela. Ya. Y así, ¿no? Por ejemplo, luego, ¿no?, acá habrá uno X con Y, ¿no? Y con X se multiplica. X y Y desaparecerá, ¿no? Y así hay cancelaciones arriba, queda así. Entonces, simplificamos H, simplificamos, ya. Y lo que queda, tomamos límite y miren lo que queda, 2X más Y. Entonces, este sería ya la derivada direccional en la dirección del eje X, 2X más Y. Bien, pero es interesante ver que 2X más Y simplemente es como haber derivado esto con respecto a X, miren, y considerando a la otra variable como una constante. Si derivo con respecto a X, tendré acá 2X, y acá tendré solamente Y, derivando con respecto a X, considerando a Y como constante. Ah, curioso, ¿no? Curioso. Y si derivo con respecto a Y, similar, papel, ¿no? X será constante, y derivo con respecto a Y, solamente quedará X. Entonces, cosas así acontecen, pero vamos a verificar. Derivo, acá es la derivada direccional. En lugar de Y, pondré Y más H. Ahí está. X cuadrado se va con X cuadrado. XY con XY. ¿Y qué queda? Queda esto. Cancelo y límite es X. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Bien, por lo menos estas son las derivadas direccionales en la dirección de los ejes, el eje X y el eje Y. Pero sabemos que la derivada direccional es en cualquier dirección. En particular, podría elegir esta dirección, ¿no? Esta es la diagonal, ¿no? La diagonal. A ver, ¿cuánto será la derivada, esta derivada direccional? Esta derivada direccional, ¿cuánto será? Ya. ¿Cuánto será la derivada direccional? Bien, entonces para eso construimos X más HU. ¿Ya? X más HU. X es X, Y. ¿Ya? Es X, Y más U.
Sería acá está U, los componentes de U. Entonces X más HU es este par. Ya, entonces, como esta es la fórmula de la derivada direccional, ya, fórmula derivada direccional, entonces, esta es la nueva X, la nueva Y. Repito, esta es la nueva X y la nueva Y. Entonces empezamos aquí, ¿va? Empezamos acá, con la nueva X y con la nueva X y Y. Ahí está. Bueno, todavía, pues, ¿no? Acá vamos ahí, X con Y, F, X, X, Y, menos X, Y. Estamos redundando ahí. Ahí está. Ahora sí. La 9x al cuadrado, y acá está la 9xy, xy, menos todo esto de aquí. Hay que calcular este límite. Calcular ese límite. Bueno, ¿qué hay que hacer? Elevamos al cuadrado, multiplicamos acá y cancelamos lo que hay que cancelar. Acá x cuadrado aparecerá, ¿no? Con este x cuadrado se va. Es x por y. Con este x y se cancelará. Y lo que queda es esto. Luego que queda es esto. Eliminamos h, mire, por ejemplo, esta h, con esta h se va. Acá queda un h, esta h se desaparece, queda un h. Y lo que queda tomo límite y entonces cuando h tiende a 0, entonces esta es la derivada direccional. ¿En qué dirección? En la dirección de u. ¿Ya? En la dirección del vector u, esta u. Esta u que está aquí. ¿Ya? Bien, entonces, esta es la derivada direccional. Oiga, pero mire esta expresión. Se puede reescribir de esta manera, mire. Se puede reescribir de esta manera. ¿Se da cuenta? A ver. 1 multiplica todo esto. Ya. Queda 2x luego, más x. O sea, hay que sumar esto de acá. ¿Qué va a quedar? 3x más y sobre raíz de 2. Ya ve. Producto interno, ¿no? Me reproduce esto. Oiga, pero esto de acá, ¿qué era? ¿Se da cuenta? ¿Con qué función estamos trabajando? Entonces estamos trabajando con... Un ratito acá. Estamos trabajando con esta función, ¿no? Con esta función x, y igual a x al cuadrado, ¿cierto? Más x y y. Con esa función estamos trabajando. Y hace unos minutos calculé su derivada direccional. Acá calculé la derivada direccional. ¿Y cuánto me dio? 2x, derivando con respecto a x, me dio esto. Después calculé arriba, recuerden arriba, ¿cuánto era esta derivada? Era x. Listo. Entonces, el producto interno, reformulo la construcción, son equivalentes, de un lado pasa a otro, tengo eso. Entonces ahí es donde identifico, oiga, pero esto de acá es esta derivada direccional. Y esto de acá es, vaya coincidencia, ¿no? Y esto de acá, ¿quién es? El vector u. O sea, tenemos esto de acá, mire. Tenemos eso. ¿No? Entonces, parece ser pues que esta derivada direccional en la dirección de u se puede escribir de esta manera. En términos de las derivadas direccionales en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Entonces ahí surge prácticamente una notación. Ya, una notación. Entonces, esta expresión comienzo a denotarlo, ¿no? Darle una notación. La notación que le doy es la siguiente, ¿no?
¿ya? Entonces escribo así, ¿no? Entonces la derivada direccional la escribiré de esta manera. O sea, todo esto de acá le voy a llamar nabla de f de x, y, donde nabla va a tomar esta forma. Donde nabla va a tomar esta forma. Pero nabla va a ser un operador. ¿Ya? Nabla va a ser un operador. Así surge el operador nabla. ¿Ya? Entonces veamos un poquito el asunto este de acá. Entonces digo, ¿no? Tengo esto de acá y esto de acá. Entonces esto de acá puedo escribir así, ¿no? Fíjense cómo manipulo. Podría escribir así, ¿no? Esto de acá con respecto a x, coma, con respecto a y, saco la f, ¿se dan cuenta? Y esta cosa de aquí le doy un nombre, ¿no? Le doy un nombre así, nabla. Entonces, a ver, y entonces por eso que puedo escribir nabla f de x, y. Pero esta, ¿no? Esta entidad que escribe así, realmente pues va a ser un operador que actúa sobre f. Así surge el llamado operador nabla, como una notación. Ya es una notación muy útil ya en este campo matemático, operador nabla. Bien, eso es lo que pasa con funciones de dos variables. Entonces podemos ver, para ver cómo es para funciones de tres variables. Para funciones de tres variables igual, ¿no? X, ¿no? X raya será pues con tres componentes. Y esta es la derivada direccional para funciones con tres variables, igualito. Ya. Entonces, puedo calcular la derivada direccional en la dirección del eje, ¿ya? Del eje X, o sea, la dirección del vector Y. Entonces, en la dirección del vector Y, simplemente, miren lo que cambia, X más HU, o sea, el argumento de F aquí, X más HU, simplemente X se le incrementa a H. Las demás variables quedan así. Entonces, la derivada direccional en la dirección del eje X sería esta de acá. La fórmula, miren, solamente cambia la primera componente, X más H. Y y Z queda igual. Y acá tengo la función que estoy estudiando sobre H. De manera similar, cuando U sigue la dirección J, será la dirección de J, o sea, la dirección del eje y acá. Y es el que sufre la presencia de H, ¿no? Y más H, igualito. Y en Z será pues U en la dirección del vector K, que es eje Z. Ahí está, igualito acá. Entonces, la tercera componente, que es Z más H, ya es la que ya considera. Y así, en general, tengo una función de RNR, entonces acá el elemento de Rn será x sub 1, x sub 2, x sub n, y tengo acá las direcciones. Una dirección E1, una dirección E2 y así, ¿no? N direcciones. Entonces, si U sigue la dirección E sub I, entonces será pues la componente I es la que sufre la presencia de H, ¿no? Y así será F, D, y la componente I será X sub I más H, menos F de X sobre H, límite, ¿no? Esa será pues la derivada en la dirección del eje X sub I, ¿ya? Del eje X sub I, que es equivalente en la dirección del vector canónico E sub I. Ya, el vector canónico es de ceros y unos, ¿no? Ceros y unos.
¿Ya? Y cuando digo canónico, por ejemplo, digo que E1 es igual a 1 y 0, 0, y así 0 hasta el último elemento. E2 será pues 0, el segundo componente 0 y los demás 0 hasta el último, ¿no? En Rn. Entonces, esa familia de vectores canónicos. Eso es lo más simple, ¿no? La base canónica de Rn. Bien, sigamos con derivadas direccionales. Tengo acá mi derivada direccional. Bueno, acá tengo mi función en 3 variables y debo calcular estas 3 derivadas direccionales. En la dirección del eje X, del eje Y y del eje Z, y esta cuarta en esta dirección. En esta dirección. U unitario. En la dirección del eje X. Entonces ahí está, reemplazo. Donde aparece X, pongo X más H. Ahí está. Listo. Simplificaciones. Queda 2X. Es como ver derivado, efectivamente, acá, ¿no? 2X. 2X. Derivada en la dirección del eje Y. Será pues 2Y. Ya ven, efectivamente, 2Y. 2Y sufre el efecto de Y más H. Y la derivada en la dirección del eje Z. En la dirección del eje Z, viendo acá, será 2Z. Y efectivamente tenemos 2Z. Y como se verá, pues era de esperar, ¿no? Vemos que se puede simplificar. Ahora, en la dirección, en la otra dirección sería, pues, ¿no? X más HU. Ahí está, ¿no? Ahí está X, H multiplicando a U. Listo. Sumamos acá. Listo. La derivada direccional será, pues, esto de acá, ¿no? Ya. F. Ya. Entonces, la derivada direccional en la dirección U será esto de acá, menos X al cuadrado, menos Y al cuadrado, menos Z al cuadrado, sobre H. Bueno, acá está H dividiendo, ¿no? Listo. Calculamos este límite. Ya. Por supuesto que acá hay algunas simplificaciones, ¿no? Mira, acá será, pues, de acá sale X cuadrado, ¿no? Con este X cuadrado se va. De acá sale Y cuadrado. Y cuadrado se va. Z cuadrado. Se va Z cuadrado. Y así operamos en ese límite. Ajá, queda así. Queda de esta manera. Queda de esta manera. Sigo simplificando. Ya, H tiende a 0. Acá hay una H, mire. Acá hay otra H. Y acá hay otra H. Si no tomo límite y queda de esta manera. Queda de esa manera. Reescribo. Mire. Efectivamente, ¿no? Otra vez aparece en habla, mire. Pero ya con 3 componentes. Y otra vez aparece U. O sea, aparece esta representación. Entonces, al parecer, cualquier derivada direccional se puede escribir siempre de esta manera, ¿no? Esta U aparece multiplicando ¿a qué? Prácticamente a las derivadas direccionales estas, ¿no? Que en realidad la derivada con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Las derivadas parciales también se suele llamar, ¿no? Ahí y acá. Entonces este es el vector U y este es otro vector. Producto de vectores me está dando este número real. Este es un número real, ¿cierto? Esta es la pendiente de una recta tangente, ¿no? ¿Se acuerdan más arriba? Pues ahí está U y está de acá. O sea, bien. Entonces ahí tenemos pues que esto de acá es un vector que está multiplicando con este otro vector U.
Bien, y aparece ahí el operador nabla. Operador nabla ya pues en 3 componentes. Operador nabla en 3 dimensiones. El operador nabla en 3 dimensiones. En otras palabras, en general, en Rn, este será el operador nabla en dimensión n, con respecto, ¿no?, para cada componente, ¿no? Para x, y y z. Entonces será para x1, x2, xn. El operador nabla, derivada con respecto a x1, derivada con respecto a x2, y así. El operador nabla. Miren, tiene una forma vectorial, miren. Tiene una forma, una notación, ¿no? Una notación. No es un vector, ¿no? Es simplemente una notación. No es un vector, pero si lo multiplico por sí mismo, nabla por nabla, tengo nabla cuadrado. Nabla cuadrado. Nabla cuadrado será así, ¿no? Una notación de esto. Segundas derivadas parciales aparecerán. ¿Ya? Esto de acá, nabla cuadrado, llamaré pues laplaciano, que también es un operador. El laplaciano también es operador, ¿no? Porque no tiene f, ¿no? Miren, no tiene f. Entonces, nabla actúa sobre una función. Y laplaciano también. Entonces, acá surge una interrogante, miren. Derivada direccional es igual a este vector por esta u. La gran pregunta es, ¿este vector quién es? ¿Cómo aparece? Pero uno quiere conocer un poco más, ¿no? Algo así como que le preguntáramos, ¿no? Oiga, ¿quién es usted? ¿No? ¿Qué hace aquí, no? ¿Quién es usted? ¿Qué, ¿no? ¿Qué propiedades tiene? Entonces este de acá. ¿Pero quién es este de acá? ¿Se dan cuenta? Bien. Y tal vez acá ya podamos decir algunas cosas que van a ver más adelante. Miren, hasta ahora nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con, por ejemplo, con superficies. Y ya está. Entonces acabo de mostrar que yo puedo cortar con un plano esta superficie, ¿cierto? Entonces esta superficie puedo cortarlo con un plano. Pongamos acá el eje X y así. Esta está ahí en una superficie, ¿no? Hay un paraboloide ahí en el aire. Entonces, corto con un plano y va a dejar una traza y tanto. Listo. Acá en el punto máximo está. Y así. Entonces, en esta curva, mire, en esta curva, yo puedo hablar de su máximo. Listo. Pero en esta curva, ¿qué cosa hay? Hay una derivada direccional. Entonces, yo puedo calcular la derivada direccional, repito, en la dirección del vector u, ¿se acuerdan? El vector u. Es un plano, ¿no? Entonces, ahí está en la dirección u, entonces acá. Entonces, acá en el punto máximo, la derivada direccional vale 0. La derivada direccional vale 0. Y si por este mismo punto, que le puedo llamar P, si por ese mismo punto P hago pasar otra derivada direccional, por ejemplo acá, haciendo otro plano, entonces sería así, acá, entonces aquí. Entonces acá tendría otro vector U, otro vector U. Entonces también diría, ¿no? La derivada direccional en ese otro vector U también vale 0. Entonces es evidente que en el punto máximo todas las derivadas direccionales valen 0. En el punto máximo. Y entonces en los puntos máximos está pasando esto de acá. ¿No? Mira acá, derivada direccional. En el punto máximo está pasando eso. 0. Entonces como este es un vector unitario, ¿no?
diferente de 0 y apunta en cualquier dirección. Entonces, este de acá, un vector, repito, este vector U apunta en cualquier dirección. Y un vector ortogonal a todos los vectores, ¿quién será? El vector 0. Entonces, este debe ser el vector 0. Entonces, aquí, ¿qué está pasando acá? Está pasando lo siguiente, ¿no? Gradiente de f de x, por ejemplo, ¿no? De x, y, z, por decir, ¿no? Entonces, vale 0. Entonces, quiere decir que en ese punto todas las derivadas direccionales se anulan. Entonces, así se detectan los máximos y los mínimos. Entonces, como pueden ver, apuntamos a eso. Entonces, sigamos con esta notación de las derivadas parciales. Nabla en Rn, laplaciano. Volveremos a eso. Ya, veamos la diferenciabilidad. ¿Qué entendemos por la diferenciabilidad? Bueno, a ver, nuevamente, ¿no? De las funciones de RR, ¿qué sabemos? La derivada es esta, ¿no? En muchos libros encontramos esta definición de derivada. Esta definición de derivada encontramos en muchos libros. ¿Ya? El f' de esta manera. En esta notación hay algo aquí que llama la atención, que h es un divisor. H es un divisor. Ya. El hecho que h sea un divisor me limita en la generalización. Por ejemplo, alguien podría decir, caramba, puedo generalizar, ¿no? Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, acá pongo Rn, ya, por ejemplo, acá pongo Rn, entonces acá sería f', raya, vector, entonces tiene que sumar con un vector, y acá tendría que ser vector. Tendría que dividir entre un vector, mire. Entonces, eso imposibilita la generalización. Esta notación no es buena para la generalización a Rn. Pero sí podríamos reformularla. ¿Cómo? Del siguiente modo, ¿no? Cosa que ustedes pueden ver en el libro del profesor Hasser. Hasser-Lasalle, ya, es uno de los libros mundialmente conocidos. Hasser-Lasalle, Sullivan. Pero entonces, mundialmente conocido su libro. Ahora, como esto de acá es una función, y esto de acá es una función, entonces puedo hacer una resta. Puedo restarlos. Resta de funciones es otra función. Listo. Aquí en este lado hay x y hay h. Entonces, muy bien. Phi recoge a x y h. Listo. Entonces, de esta definición paso aquí. Para volver, ¿qué hago? Tomo límite a ambos lados. Aquí, tomo límite a ambos lados. Tomo límite a ambos lados aquí. Y regreso a la parte de arriba. Entonces, no hay problema. Ya, no hay problema. Entonces, son equivalentes. Pero tomar límite significa que esta función phi tiene que irse a 0. Tiene que irse a 0. Entonces, esto vale 0 al tomar límite y regreso aquí. En ese sentido, ambas definiciones, este de aquí y este de aquí, son equivalentes. Son equivalentes. Entonces, al ser equivalentes, esto de acá lo puedo reescribir. Mira, pasa al otro lado, h pasa multiplicando y tengo esto de acá. Ahí está. Entonces, miren, ¿y dónde se aparece la derivada? La derivada aparece aquí. Entonces, la definición de derivada significa que, ¿ya?, que se puede escribir la función de este modo, ¿no?
¿no? La función puede escribirse de este modo, en términos de la derivada. O sea, una definición. Por ejemplo, libros como el libro de Apóstol y el libro de Hasser, como digo, libros rigurosos, mundialmente conocidos. Ya la definición de diferenciabilidad también se presenta de esta manera. F es una función diferenciable de R en R, ¿ya? Diferencial en el punto X, si existe F', ¿no? ¿Cierto? La función es diferenciable si existe la derivada, ¿ya? En R, tal que se puede escribir así. Ajá. Como arriba, ¿no? Acá. Se puede escribir así. F de x más h, f de x, la función, la derivada, ¿tá? Todo eso. Donde simultáneamente tiene que ser este límite ser 0. Listo. Entonces, será diferenciable así, se puede escribir así, y además, este límite vale 0. Bueno, como estamos en los reales, funciones de RR, bueno, con esta definición voy a calcular la derivada. Tengo mi función, calcular la derivada. Con esta nueva definición, ahí está, calculo la derivada. Calculo la derivada. Entonces, ¿cómo es acá? F en x más h. Muy bien. Evalúo mi función en f de x más h. ¿Está? X más h al cuadrado, mire acá, x más cuadrado, x más h, aquí, y acá 1, listo. Elevo al cuadrado, desarrollo, listo. Reagrupo. X cuadrado más x más 1. Ah, mire, es f de x. La recupero. Junto h, 2x más 1. Luego, h cuadrado es h por h, listo. Entonces, lo anterior ahora se escribe de esta manera. Ahora, en la representación, hago las correspondencias. F de x, h con h y su compañero será pues f'. H con h, h de acá y con esta phi. Entonces, esta h debe ser phi. Y esta debe ser la derivada. ¿Se dan cuenta? Extraemos la derivada. Existe la derivada, en consecuencia la función es diferenciable en x. Entonces, esta definición también me permite calcular la derivada. Pero lo interesante de esta definición es que acá no hay divisiones. La representación es de esta otra forma. Entonces podemos generalizarlo. Entonces acá poner Rn. Acá poner Rn. Y esperar que f' sea pues un elemento de Rn. Ahí está. Lean la definición, a ver. Y ya, como verá, esta definición ya nos dice pues que f es diferenciable en x raya, un elemento de Rn, si existe un vector denotado con f', tal que cumple esta condición. Listo. Tal que se tiene esto de aquí. Ya, de la misma forma, la definición de arriba. Y con este límite, ya, igual a 0. Ya, con ese límite igual a 0. Por supuesto que aquí hay algunas pequeñas precisiones, ¿no? Como por ejemplo esta acá, su rayita, su rayita y su rayita y su rayita, listo. Esta es la definición. A ver, veamos si es cierto. Si, a ver, entonces nos va a arrojar la derivada.
A ver, vamos a ver cómo es la derivada para funciones de Rn. A ver, entonces veamos a ver cómo va a ser la derivada. Ahí está, entonces no olvidemos este formato. Ya, nuevamente mi función emblemática, ¿se acuerdan? X cuadrado más XY. Hallar su derivada. Como sabemos, será pues acá X más H. Ya, X más H. Ya, X más H, acá estoy usando esta notación de acá. X más H, acá se falta su rayita. Falta su rayita, listo. Donde X, ya estoy para ordenado, es X, Y. H raya es H1, H2. Ahí está. X más H. Bien. Entonces, acá será pues de la nueva X y la nueva Y. Entonces ahí está. Con la nueva X será pues acá, ¿no? X más H1 al cuadrado. X más H1 por la correspondiente compañera, ¿no? La segunda componente. Listo. Entonces, está sustituido. Y ya. Sustituido, sustituido. Ok. Bien. Bueno, elevamos al cuadrado y multiplicamos aquí y todo ese desarrollo. A ver, x cuadrado, muy bien, x cuadrado. El doble producto del primero por el segundo, ahí está. Cuadrado de h1, está aquí. X por y, acá está. X por h2, está aquí. H1 con y, está aquí. H1 con H2, está ahí. Listo. Ahora juntamos. Por ejemplo, acá aparece XY. Lo pongo acá. Pero al ponerlo acá, miren que tengo x cuadrado, XY. He recuperado la función, miren. Vuelvo a la F. Vuelvo a la F. Ya. Después, ya pues. Después lo demás sigue igual. 2xh1, muy bien. YH1, ¿dónde está YH1? Está acá, miren. XH2 está aquí. H1 al cuadrado está por acá. H1, H2 está por aquí. Listo. Ahora sigo reagrupando. Sigo reagrupando. Y ya está. Por ejemplo, este par de acá lo reagrupo. Ahí está, mira. Acá construyo bueno, esto de acá se convierte en F. Y acá factorizo H1, miren, factorizo H1. Y acá, en otras palabras, miren, acá tengo este par ordenado, se multiplica por este par ordenado, escalarmente. Sería H1 con 2X, ahí está. H1 con Y, ahí está. H2 con X, ahí está H2. Luego H1, H1 por H1, H2. H1 con H1, primeros componentes, ahí está. Segundos componentes se multiplican, ahí está, H1, H2. Entonces mire la notación. Entonces H1, H2, o sea, es H. H1, H2, o sea, es H. Y lo que queda acá, H1, 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 H1 es la función. ¿Se da cuenta? Y ahí está, marco. Este debe ser phi y este debe ser la derivada. Debe ser la derivada. Entonces extraemos la derivada. Ahí está la derivada. Ajá, la derivada. Pero recordamos pues esto de acá, ¿no? La función. ¿Cómo es la función? No olvidemos la función. La función con la cual estoy trabajando es f de x, y igual a x cuadrado más xy.
Y sabemos que, ¿cierto? Derivada de f, calculamos hace un rato, era 2x más y. Y derivada parcial de f con respecto a y era igual a x. Entonces ahí está, miren. Prácticamente, por eso escribo de esta manera, ¿no? Es decir, la gradiente de f, de x, y. Ah, ya. Esa es la derivada. Es decir, ese elemento que aparecía arriba, realizando ya la derivada direccional. O sea, de acá, mire acá. Nabla por u. Entonces preguntamos, ¿no? Bueno, u conozco, ¿no? Quiero calcular la derivada direccional en la dirección de u. Muy bien, u. Y esto de acá preguntamos, ¿no? ¿Quién era este vector? Sucede que es la derivada. Y más arriba también aparece, ¿no? Ahí apareció, ¿no? Mire, ¿se acuerdan? Cuando calculé la derivada direccional, la pregunta, ¿no? Calcular la derivada direccional. De esta función. Esta es su derivada direccional. Entonces operé. Seguí. Ah, listo. Llegamos a este punto. Entonces esta es la derivada. Esa es la derivada. Entonces ahora nos damos cuenta que es la derivada. Ajá, interesante. Tenemos la derivada. Ok. La derivada f' en x y lo denotaremos así. Nabla en f de x, y. La derivada. Y ya. Bien, entonces tenemos la derivada. Veamos un poco más a ver acá. Tengo esta función, dos variables, como podrá ver, de R2 a R. Entonces calculo la derivada direccional con respecto a x, porque la derivada, como pueden ver, depende de las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y. Entonces, practiquemos un poco su cálculo. Ahí está la función f, calcular la derivada de f con respecto a x. Derivando con respecto a x, será pues 2x, y considero la otra variable constante. Entonces, derivando con respecto a x, queda 4 nada más con y cuadrado, ahí está. Luego, derivando con respecto a y, ¿qué queda? Con respecto a y, este y cubo no, será 3y cuadrado. Y x, constante. Derivando con respecto a y, será pues, ¿no? 2 por 4, 8, xy. Listo, entonces ahí tengo las derivadas con respecto a x, con respecto a y. Estas derivadas son derivadas direccionales, ¿no? Como ya sabemos. Pero en términos prácticos, simplemente hay que hacer eso, ¿no? Derivar, ya. Así como derivamos usualmente. Algunos comentarios, por ejemplo, ¿no? Como se verá, pues, esta es una función de dos variables. F es una función de R2 a R. Y las derivadas parciales también son funciones, como podrá ver, de R2 a R. De R2 a R. Pero no. Pertenecen a la misma clase, a la misma categoría, a la misma familia, algo así, ¿no? Son funciones
tanto f como sus derivados parciales, funciones de R2 a R. Y en general, ¿no? Si fuera R3, también sus derivados parciales serían de R3 a R. Y así se puede generalizar. Bien, entonces, como esta es una función de R2 a R, entonces es una función, yo puedo tomarle límite a esta función. Puedo hablar de su continuidad. ¿Se da cuenta? Esta es una nueva función f. Entonces puedo hablar de su límite, continuidad, inclusive puedo hablar de su derivada. Puedo hablar de la derivada. Y derivada con respecto a x. Derivada con respecto a y. ¿Se da cuenta? Puedo establecer eso. Entonces tendría que hablar de derivadas ya de estas funciones. Como son derivadas, entonces derivadas de la derivada sería pues derivadas de segundo orden. Entonces de ese modo va a surgir. Pero veamos algunos teoremas, como este de acá. A ver. F y F son continuos. ¿Ya? Si las derivadas estas son continuas en un punto, entonces la función es diferenciable en el punto. Entonces acá tiene un argumento para establecer cuándo una función es diferenciable en un punto. Lo serán si sus derivadas parciales son continuas. Y si esto de acá es continua, ¿qué quiere decir continua? Entonces, quiere decir pues que la condición de continuidad, ¿cómo es? Límite igual a un f de a, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, la condición para que sea... De acuerdo al teorema, ¿no? Que me permite cuando una función es continua. Sabemos que una función es continua cuando límite de f de x, y va x, y, en este caso será bueno, x sub 0 y sub 0 tiene eso, y esto acá coincide con f de x sub 0 y y sub 0, ¿no? Para cualquier función f, esta es la condición de continuidad. Bien. Como esto de acá depende de x, a veces también se denota así, f de x así, x sub x, y así, ¿no? O también derivada con respecto a la primera variable. Claro. Cuando tengo x, y, z, la primera variable es x. Pues así hay notaciones, ¿no? Que van a ir presentándose. Pues acá tendría que ser así, ¿no? Entonces ahí está. Si cumple esto es continuo. Entonces es diferenciable. Diferenciable la función. Sigamos ahí. Un ejemplo, a ver. Tengo acá mi función diferenciable. ¿Ya? En 1, 0. Ah, veamos. Calculo las derivadas parciales. Ahí está. Derivo con respecto a x. Está aquí. Derivando con respecto a x. Derivando con respecto a y. Ahí están las derivadas parciales. Fácil. Ahora voy a ver la continuidad. En este punto, 1, 0. Entonces, ahí está. Tomo el límite en 1, 0 y evalúo en 1, 0, da 1. Coincide. Pues cumple. El otro. Tomo el límite. Evalúo. Son iguales. Ah, ya. Entonces me dice pues que f sub x y f sub y son continuos en 1, 0. Por lo tanto, la función f es diferenciable en 1, 0. En 1, 0. Listo, ahí terminó el problema. Este es otro teorema, ya, que también, ¿no? Para establecer diferenciabilidades, ¿no? Ayuda un poco. Si una función es diferenciable, entonces ese límite vale 0. Ya. Entonces, creo que nos quedamos aquí, puesto que además el libreto se agotó. Miren, no hay nada, no hay más libreto. Habrá que continuar
elaborándolos estos días. Bien, jóvenes, entonces vayan estudiando pues funciones variables, ya, derivadas parciales, ya, todas estas cosas. Siendo así el asunto, dejamos de compartir. Profesor, disculpe, una consulta. ¿Hasta dónde viene la primera práctica calificada? Todo curvas, todo Antes curvas. de... Curvatura, torsión. Esta parte de varias variables no entra. Ya. Estudian todo lo que es curvatura, torsión, ¿no? Indicatriz esférica, todo lo que tenga que ver con curvas, ¿no? Entonces ya, eso será pues el próximo miércoles ahí. Entonces seguir estudiando y a ir afinando. Y entonces, ya que no hay más que decir, Profe, no se olvide de subir su cuaderno, porfa. ya, ok, ya, muy bien. Ya, después de esto tengo otra clase todavía y lo estaré haciendo en la noche. Como se dan cuenta, voy a corregir algunos errores de notación que ahí dejé pasar antes de subirlos. Y ya, nos vemos, jóvenes, entonces, la siguiente clase, que es el día lunes. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, nos vemos, adiós, adiós.